Aviso, se describen métodos de tortura. La tortura es más común de lo que la gente cree. Si las personas comprendieran el alcance de la tortura, estarían horrorizadas y sorprendidas. Esa práctica puede quebrar a las víctimas en 1000 pedazos, hasta el punto de que no puedan recuperarse. Y por eso es tan gratificante trabajar con ellas, porque ver cómo esos pedazos vuelven a unirse es lo más hermoso del mundo. Hay muchos métodos de tortura. Las técnicas no se limitan a lo que solemos ver en las películas. La tortura puede ser psicológica y física, y puede estar diseñada para quebrar a la gente emocionalmente. Es una forma de control coercitivo para infundir miedo. La tortura es ilegal según las leyes reconocidas mundialmente, pero aún así ocurre en todo el mundo. Es un mecanismo que se utiliza para controlar a las masas. Entonces, cuando se tortura a grupos de personas, el objetivo es asustarlas para que sean más sumisas. La gente no es sometida a tortura solo por conocer información secreta, sino por muchas razones, como ejercer sus derechos humanos básicos o protestar. También pueden torturar a alguien por pertenecer a una sociedad que represente un obstáculo para un régimen político, o por su orientación sexual. Incluso en algunos países, pueden torturar a mujeres que les dan clases a otras mujeres, si eso está prohibido por el gobierno actual. Existen muchas formas crueles e inhumanas de torturar a alguien. Algunos métodos de tortura buscan causar dolor físico, como la amputación de extremidades, la extracción de uñas, las palizas, la flagelación y la quemadura de genitales. Otros métodos consisten en privar a las víctimas de agua, alimentos y luz solar, y aislarlas socialmente. Cuando se priva a alguien de las cosas a las que está acostumbrado, pierde la noción del tiempo. Y si los individuos no tienen ningún elemento para identificar el momento del día y el lugar en el que se encuentran, se vuelve realmente muy difícil para ellos establecer una rutina, y eso les genera confusión. Puede que algunos regímenes intenten torturar a las personas en sitios que no se puedan ver, porque saben que para obtener asilo en otros países, se necesita evidencia física, marcas y cicatrices. Suelen detener a las víctimas, y luego les muestran videos de sus familiares o fotos de sus hijos yendo a la escuela. Aunque muchas personas no comenzaron su viaje en Europa, llegaron a este continente y terminaron en campos en Italia, Alemania o Turquía. Y algunos pasaron por Libia, donde tuvieron que vivir en campos de trabajo forzoso. A decir verdad, tengo un gran problema con el concepto de migración económica. Porque no creo que alguien decida dejar su propio país con solo uno de sus hijos, viajar en barco al Reino Unido para ganar 8 libras a la semana, y vivir en una habitación de hotel aterradora, oscura y ruidosa. Muchos son víctimas de la trata de personas, o se ven obligados a subir a los barcos, sin tener contacto con su familia o amigos, y sin dinero, alimentos y documentos. Y luego llegan al Reino Unido, y no hablan inglés ni saben dónde están sus familiares. Además tienen que lidiar con un sistema que no está diseñado para brindarles apoyo en ese entorno tan hostil, y eso resulta aterrador. Yo estoy completamente indignada y consternada por la propuesta de enviar gente a Ruanda, porque el Reino Unido es un país que se enorgullece de ser abierto y hospitalario, pero en realidad está amenazando con enviar personas muy vulnerables a un territorio desconocido, que tiene un gobierno que no sabemos si es totalmente estable para ellas. Quiero contar la historia de la persona más increíble que he conocido. Se trata de un joven que habla 5 idiomas debido al recorrido que atravesó en su vida. Fue detenido en su país natal cuando tenía 14 años, y vivió en una cueva con otros jóvenes adolescentes. Lo obligaban a dormir en el suelo y no tenía exposición a la luz solar directa. Allí torturaban a las personas por la noche, y él oía cómo gritaban mientras les pegaban o les cortaban los dedos. Y luego volvían a dormir en el suelo. Habitualmente lo obligaban a atarse botellas a los genitales y caminar en círculos, mientras lo golpeaban con las culatas de los rifles, y él tenía solo 15 años. Superó todo eso y logró escapar. Y cuando llegó al Reino Unido, estuvo a punto de ser trasladado al barco Vivi Stockholm. Cuando le dijeron que debía regresar a una embarcación, sin siquiera poder pisar tierra firme, se sintió aterrado. Encontrar seguridad y refugio es lo más importante para las personas con las que trabajo. Pero no es seguro ni humano impedir que alguien pueda pisar tierra firme cuando llega a un país. La tortura deja muchas secuelas físicas y psicológicas que perduran en el tiempo. Y en la mayoría de los casos, las víctimas tienen trastorno de estrés postraumático.
Ese trastorno puede causar reviviscencias y pesadillas, y la sensación de revivir las experiencias traumáticas una y otra vez. Uno de los momentos más tristes que viví en mi carrera fue cuando un abogado le dijo a mi paciente que tenía material sobre su caso, porque alguien le había enviado videos del periodo en el que estuvo detenido en un campo talibán. El paciente tuvo que ver filmaciones de esa experiencia traumática, cuando fue arrestado y golpeado por los talibanes. Lo tenían encerrado en una jaula pequeña donde no llegaba la luz solar, y los guardias orinaban sobre él a través de las rejas muchas veces al día. Le vendaron los ojos y no le dieron comida ni agua. Lo interrogaban varias veces al día. Lo golpeaban en la cabeza con las culatas de los rifles y volvían a encerrarlo. No todos los que acuden a nuestra organización han tenido la opción de elegir ser víctimas o victimarios. En muchos casos, niños muy pequeños podrían verse obligados a presenciar el asesinato de sus familiares y, como consecuencia, luego ellos mismos perpetran delitos. Y si no tienen a nadie que los proteja, pueden ser víctimas de la esclavitud o la trata de personas o incluso convertirse en niños soldados. Cuando acuden a nosotros, las personas que vivieron experiencias traumáticas están completamente afectadas por ellas. Miran al suelo, no confían en los demás y se sienten insignificantes. Así que brindarles un entorno seguro es lo más gratificante del mundo.